Aleluya. Dios los bendiga en esta mañana a cada uno de nosotros y vamos a poder compartir la palabra del Señor en este día de hoy que Dios nos ha dado. Y vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos bendiga en este día. Señor, queremos darte las gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro soberano Rey. Bendícenos en esta mañana, bendice tu palabra y que podamos recibir todo aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Vamos a la palabra del Señor y me gustaría recordar lo que la semana pasada habíamos comenzado. La semana pasada comencé a predicar un mensaje que tiene que ver con la resurrección del Señor. Y entiendo que hoy es el tiempo de resurrección y estamos contentos de festejar y celebrar el tiempo de resurrección. Pero lo hice a propósito de anunciar la semana pasada y hoy vamos a anunciar otra cosa diferente. Y así que el mensaje de la semana pasada, recuerdan, victoria, 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 donde lo podemos encontrar estas 3 veces, victoria, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero me gustaría leer los primeros versículos para que vean ustedes lo que dicen. Dice, porque primeramente os he enseñado, el apóstol Pablo, a la iglesia de Corinto, y ya sabemos que había un problema donde la gente se moría y había una tendencia de pensar que uno se moría y ya se acabó la vida y ya no había resurrección, y eso es una mentira. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién? Del Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Escrituras 2 veces. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia ha nacido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Gloria al Señor. Llegamos a este punto en la historia del ser humano. Hay personas que creen en la resurrección y hay personas que no creen en la resurrección. Lo que sí está demostrado, no cabe duda históricamente, que la figura y la persona de Jesucristo fue un ser real. Nadie lo pone en duda. Sería poco inteligente decir que Cristo no existió y creer, por ejemplo, en Cristóbal Colón, creer en otros personajes de la historia, lo que usted quieran, del pasado, y no poder creer que ese personaje existió. Realmente existió. Pero no solamente existió, sino lo que él dijo ser que era, también fue cierto y verdadero. Yo soy la resurrección y la vida. Juan lo dice, esa declaración de Jesús, en el libro de Juan, capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Él es la resurrección y la vida, y de hecho fue así. Quiero contarles una pequeña historia. Hubo un señor en los Estados Unidos, yo estuve averiguando todo esto, a ver si todo esto era cierto, porque si no, comento algo aquí que no es cierto y uno mete la pata. Este señor se llamaba Simon Greenleaf, o Simon, porque era Simón en inglés, Simon Greenleaf. Este hombre era profesor de la Universidad de Harvard. Él fue profesor en el siglo XVIII y la universidad se fundó un siglo más atrás. Este hombre era conocido no solamente como un buen profesor de derecho, sino que este señor enseñaba a los abogados penalistas, enseñaba la siguiente materia, lo que se llama la ley de la evidencia. Es decir, hay un crimen, hay un asesinato, hay un robo, y uno va dejando huellas, por decirlo de esa manera. Entonces él enseñó, a través de esas huellas, a través de todas esas señales, de esos errores que cometieron los malhechores, pues esas evidencias apuntan, es la firma, por decirlo así, del homicida, del que había robado. Y créanme que hasta el día de hoy me sorprendió que hasta el día de hoy esas enseñanzas o esa documentación de que él enseñó en su tiempo, hasta el día de hoy en las universidades de derecho, los que estudian derecho penalista y todo esto, siguen estudiando las enseñanzas de Simon Greenleaf, porque son válidas hasta el día de hoy, la ley de la evidencia.
y es uno de los más importantes. Pero hubo, dentro de la clase de Derecho, hubo uno y le dijo a Simon Greenleaf: señor Greenleaf, ¿usted sería capaz de demostrar que la resurrección del Señor a través de este tratado, de la ley de la evidencia, sería usted capaz de demostrar si fue un hecho real la resurrección de Jesucristo? La respuesta de Greenleaf fue la siguiente: yo soy agnóstico, yo no creo. Pero fue tanto lo que le picó la curiosidad que no quería dejar al estudiante así, que él cogió los evangelios y otras fuentes y empezó a investigar y se dio cuenta de que era cierto. Y ese librito que ustedes tienen ahí es un manuscrito de parte de él que se titula Un examen del testimonio de los 4 evangelistas, basado por las reglas de la evidencia del tratado de las Cortes de Justicia. Y él en ese librito, para ir rápido, está demostrando que la resurrección de Jesucristo realmente fue cierta y verdadera. Y él llegó a esta conclusión: hay más evidencias históricas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que cualquier otro evento en la historia humana. Con lo cual, cuando estábamos dando la serie de Marcos, aprendiendo con Marcos, que no hemos terminado en esta serie, en una de las clases habíamos dicho lo siguiente: nuestra fe no es una fe ciega, es una fe, por decirlo así, dogmática. Yo no lo entiendo, pero tengo que creerlo. No, nuestra fe es una fe intelectual, es una fe histórica, es una fe con evidencias que las hay. Por eso creemos, por eso sabemos que esto existió. No es una fe dogmática, sino es intelectual. Pero llegados al punto uno dice: ¿resucitó o no resucitó? Y ahí tenemos que ejercitar fe, pero las pruebas están. ¿Pero será verdad lo que él dijo? Miren, les voy a contar. Hemos leído 1 Corintios 15 y le voy a dar varias evidencias. En primero que nada está el testimonio de las Escrituras, el testimonio de la propia palabra de Dios, que Cristo resucitó. No solamente eso, sino a través del testimonio de la palabra del Señor, hay alrededor de 300 profecías bíblicas en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo, que el 90% de esas profecías se han cumplido. Entonces el 10% se cumplirán. Una de ellas, la más grandiosa de todas, es cuando el Señor venga y ponga sus pies en el Monte de los Olivos, allí, y se partan dos, y habrá un gran terremoto. Eso lo profetiza Zacarías el profeta, pero aún no se ha cumplido, pero se cumplirá. Eso será cierto. Como dice el Salmo, es increíble, donde dice que acerca de las vestiduras del Señor Jesucristo repartirán suerte sobre las vestiduras y alguien se la quedará. ¿Cómo sabía el salmista que eso iba a ocurrir? A través de la inspiración del Espíritu Santo. Y eso ocurrió cuando los romanos se rifaban entre ellos las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Está el testimonio de los 12 discípulos. Sí, realmente Él resucitó porque le hemos visto. También está el testimonio de las mujeres. María Magdalena, el discípulo Juan, que fueron los primeros que corrieron al sepulcro. ¿Por qué buscáis al que vive? Está muerto, está resucitado, no está aquí entre los muertos. Fue el anuncio del ángel a aquellos grupo de 3 personas. Y así que ellos fueron testigos de que la tumba estaba vacía. Ya vimos la semana anterior esa piedra de casi 1 tonelada, el sello romano, la guardia romana. Imposible, porque si no cargaban sobre los guardias romanos la muerte, porque tenía el sello romano y no podía, por decirlo de esta manera, quitarse allí la piedra. Pero luego apareció a más de 40 personas. Lo dice Lucas el médico. En Lucas capítulo 1, verso 3 dice, cuando le escribe a Teófilo, le dice: a quien también después de haber resucitado se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y Lucas era médico, no era cualquier persona, apareciéndose durante 40 días, habiéndoles hablando acerca del reino de Dios. Así que el testimonio de Lucas también fue importante.
el testimonio también de las evidencias históricas de los historiadores de aquella época. Por ejemplo, el más conocido de todos ellos era Flavio Josefo. Los historiadores griegos hablaban de que él había resucitado. Los historiadores romanos también. Los judíos también, muchos de ellos. El mismo Nicodemo, el discípulo allí también. Y sobre todo uno de ellos, que a mí me asombra, es el mismo testimonio del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un fariseo, perseguidor de la iglesia. Era un hombre que odiaba a los cristianos. Ustedes están yendo en contra de las costumbres nuestras. Ustedes están yendo en contra de las costumbres de Moisés y de la ley y del templo. Por eso les persigo y les maldigo hasta la muerte. Ese era Saulo de Tarso, respirando aún amenazas de muerte, dice la palabra. Pero yendo camino a Damasco, se encontró con el mismísimo rey. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Por eso él dice aquí en 1 Corintios, os he enseñado, dice, lo que yo asimismo recibí. ¿De quién? Del Señor, el testimonio del Evangelio. ¿Quién como Saulo, convertido en Pablo, daba testimonio? Sí, Cristo resucitó, yo le vi. Es increíble. Y por último, los mártires de los 12 discípulos, los apóstoles, menos Judas que se quitó la vida, él mismo, y Juan que murió por muerte natural, los 10 que quedaban murieron como mártires. ¿Saben por qué? Por predicar, por anunciar el Evangelio de Dios, que Cristo fue muerto, sepultado y resucitado el tercer día para el perdón de nuestros pecados. Y fueron muertos por esa verdad. Pregunta de examen. ¿Quién de ustedes o quién de la sociedad o de la cultura humana en el tiempo de hoy sería valiente y capaz de morir por una mentira, por algo que es falso? ¿Alguien lo haría en su sano juicio? ¿Morir por una mentira? Yo creo que no. Pero esta gente murieron porque vieron la verdad, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que hemos visto. Y no solamente ellos, sino muchísimos más. Así que nos toca actuar a nosotros con fe. De ahí Juan, el evangelista, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, que iba a ser bautizado, en Juan capítulo 1, verso 29, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa imagen que ustedes ven, Agnus Dei, es una palabra latina, Agnus Dei, significa Cordero de Dios. Y ese cuadro que ustedes ven de ese Cordero, con sus 4 patas atadas sobre una mesa, ese cuadro hermoso y bello se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Fue dibujado o pintado, mejor aún, por Francisco de Zurbarán, pintor reconocidísimo español. De verdad, damos las gracias a Dios en la historia de España, porque ha habido grandes dramaturgos, grandes hombres en cuanto a la literatura, grandes hombres en cuanto a la pintura también, como Francisco de Goya y tantos otros, Sorolla, Velázquez, qué sé yo, muchísimos más. Pero este lo pintó inspirado en este versículo. ¿Cuántos de nosotros, y de hecho, este cuadro lo vemos muchísimas veces con un halo llevado una cruz o un estandarte? En muchísimas de las vidrieras de colores vemos a veces esa imagen, el Agnus Dei, el Cordero de Dios. ¿Y quién no se recuerda de esto en la antigüedad? Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis, Agnus Dei, que tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Eso es en latín, que en el castellano sería, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Eso es lo que en el mundo romano se decía. Y el Cordero de Dios lo profetiza Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero todo esto viene cuando nosotros empezamos a leer Levítico capítulo 23, que no lo vamos a buscar ahora. Donde en Levítico 23 el Señor da
de ahí para adelante una serie de instrucciones, de fiestas, 7, y en esas 7 fiestas que el pueblo tenía que hacer, una de ellas era la Pascua. Estaban los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Pero llegamos a este punto, a la Pascua, que es lo que estamos celebrando, el Cordero Pascual. He aquí el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y cuando Dios dio a la nación de Israel en el desierto, todas estas fiestas solemnes eran porque toda y cada una de ellas conmemoraba algo importante que ellos tenían que aprender. Y no solamente aprender, sino que también señalaban y apuntaban hacia el futuro, donde simbolizaban diferentes aspectos de la vida de ellos, que tenían que vivir santamente y vivir de agrado para el Señor. Así que la Pascua no fue cualquier cosa. Por primera vez, ellos celebraron la Pascua cuando se encontraban en Egipto. Era de noche. Se les advirtió: coman rápido estas hierbas amargas y este pan sin levadura. Y vamos a celebrar la Pascua, el Pesaj, el pasar de largo. Y ustedes van a coger sangre del cordero y van a ponerlo en los dinteles de la casa donde ustedes viven. Y el ángel del Señor va a pasar. Y el que no tenga la sangre colocada en los dinteles de la casa, el primogénito de cada uno de ellos, de cada familia, va a morir. Y eso apuntaba hacia el futuro. Apuntaba hacia la persona, hacia el Cordero de Dios, hacia cada uno de nosotros. Y la fiesta de la Pascua se celebró allí en Egipto, donde conmemoraba la salvación de Dios. Y también la salvación de los hebreos, del pueblo de Israel, porque Dios ya sabía que ellos iban a cruzar en seco el Mar Rojo e iban a ser introducidos en la tierra prometida. La Pascua viene a celebrarse, quiere decir también la liberación. ¿De qué? De la opresión, de la esclavitud. Y la Pascua, como dice en 1 Corintios 5, 7, Pablo dice: Cristo es nuestra Pascua, sacrificado por nosotros es. Así que el Cordero Pascual, Agnus Dei, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, dio su vida por cada uno de nosotros, para ser liberados, no de la opresión de los egipcios de aquel entonces, sino hoy, escatológicamente hablando, de la opresión y de la esclavitud del pecado que nos asedia, que nos condena y que nos aleja de Dios por la eternidad. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él dio su vida por cada uno de nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Y eso fue lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Así que yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, Éxodo 12:12, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y luego, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que, como no fueron heridos porque tenían la sangre, tú y yo tenemos la sangre del Señor en nuestras vidas. Hemos sido limpiados. Así que la ira de Dios no viene sobre nosotros, porque hemos sido perdonados, justificados, como dice la palabra de Dios. Y la ira de Dios se ha de manifestar sobre los hijos de desobediencia que están en el mundo. Así que con razón tenemos que estar contentos y felices de esta gran verdad. Y luego Pablo, en el capítulo 15, sigue hablando y dice: miren, y si Cristo no hubiera resucitado, somos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, somos los más tontos del mundo que tenemos que ser consolados. Y es lo que marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia y la distinción entre todos las diferentes creencias en el mundo.
Jesús resucitó. Y por cuanto Jesús resucitó y Él volverá, nosotros creemos, y es lo que marca la diferencia. Por eso el cristianismo, como es diferente, y en cierta manera, no sé si usar esta palabra o no, como si fuera exclusivista. Recuerdo que una vez me tocó vivir eso. La persona se enfadó conmigo. Entonces tú me estás diciendo que solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos. Sí, y se enfadó la persona. Pero si Cristo lo hizo todo, Él fue el que dio su vida en la cruz, no tú ni yo. No son nuestras obras, no son a las personas que nosotros tenemos nuestra devoción, a los que están en pedestales. Son hombres y mujeres igual que nosotros. Solamente Jesús fue el que dio su vida en la cruz, por ti y por mí en la cruz del Calvario. En la última cena, Jesús reunió a sus 12 discípulos. Allí les declaró proféticamente varias cosas. La primera de ellas: hay uno entre vosotros que está aquí que me va a entregar. Señor, seré yo, soy yo. El que moja el pan conmigo. Ya profetizó el Señor y se cumplió. Judas lo entregó por 30 monedas de plata. Y no solamente eso, sino que el Señor dice también allí: voy a tomar con ustedes esta cena, hablando acerca de la Pascua, donde no la volvería a tomar hasta la próxima ocasión de encontrarse con nosotros. Voy a irme, voy a preparar lugar para vosotros, y vendré y os tomaré a vosotros. Si Él lo dijo, es cierto y verdadero. Y no solamente eso, sino que Él dijo también: haced esto en memoria de mí, para que no se os olvide. Y esta es nuestra fiesta, recordando al Señor, donde tenemos comunión e intimidad con Él. El pan simboliza su cuerpo, el vino simboliza su sangre, y la cena del Señor nos hace recordar lo que Él hizo en el pasado por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Dio su vida y derrotó, como dijo esta semana en la oración de la mañana, el miércoles, Bexabé, derrotó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, avergonzándolos en la cruz del Calvario y anulando el acta de los decretos. ¿Cómo suena eso? Usted tenía un acta que era contraria, lo que nosotros llamamos vulgarmente la lista negra. Te tengo la lista negra. Pues el Señor la fulminó. Estamos limpios, estamos lavados. Eso hizo en el pasado. En el presente, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sentimos su presencia, sentimos su cuidado, sentimos su protección. Lo sentimos a Él y por eso estamos contentos. Pero también recordamos su futuro, donde Él volverá, donde Él viene a buscar su iglesia. Así que, cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por dificultades y cosas así, y somos humanos, y nos quejamos, y nos duele en el corazón, aplícate Romanos 8:18. Fue lo que el Señor una vez me dijo a mí. Romanos 8:18. Romanos 8:18. ¿Qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos ha de esperar a cada uno de nosotros. Así que hay un poco de aflicción. Esto no es nada, esto es un pasar nada más, esto es caduco. Pero la gloria de Dios, eso es eterno. Entonces vale la pena, si estamos afligidos por cualquier circunstancia, vale la pena pasar la prueba y aguantarnos y no ser quejicas, sino estar ahí: Señor, te alabo y te bendigo. Y la gente no entiende eso. Esto es pasajero. Y esa es la diferencia. Así que en nuestra Pascua, en nuestro Pesaj, el pasar de largo, el pueblo de Israel pasó en seco, cruzó el Mar Rojo y entró en la tierra prometida. Nosotros también, Cristo nos ha salvado del mundo, del pecado, de las tinieblas. Estamos pasando y cada vez pasando más, y nuestro peregrinaje es a la presencia de Dios por toda la eternidad. Y eso lo vamos a ver. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ayúdanos y ten piedad de cada uno de nosotros. Porque a veces, en nuestra humana
debilidad que somos, en nuestra debilidad humana, quería decir. Flaqueamos, tropezamos, pero no nos justificamos. Señor, es que soy humano. No, sí lo soy, pero no vale eso. Te levantas, te arreglas con Dios, le pides perdón al Señor. Y el Señor, que es misericordioso, si nos hemos arrepentido de verdad, Él es grande en misericordia y te ofrece su perdón y su misericordia. Si no fuese así, no hubiese ido a la cruz del Calvario. Y nuestro corazón tiene que ser un corazón enamoradizo, apasionado, y darnos cuenta que el Cordero de Dios, el Agnus Dei, fue a la cruz por causa del pecado. En una de las palabras que Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí Jesús, como dice Isaías 53, cargó sobre todas sus espaldas el pecado de toda la humanidad. Y eso es increíble, porque cargó el pecado hace más de 2000 años de los de hoy, de la gente de hoy, del futuro. Así que su poder y su sacrificio fue amplio, el pasado, el presente y el futuro. Esa es la grandeza de nuestro Señor. Así que vamos a preparar nuestro corazón en esta mañana. Vamos a recordar los elementos del pan, del vino, y vamos a encontrarnos con el Señor. Así que tú que nos estás viendo, recuerda el Agnus Dei, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por cierto, quiero decirte algo. Greenleaf, al haber hecho este estudio, fue convencido por el Espíritu Santo de la resurrección del Señor, que era cierto. Y él al final de sus días aquí en la tierra recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que como Greenleaf lo recibió, recíbelo tú también. Recíbelo. Investiga. Acércate al Señor. Lee la palabra. Pregunta si no sabes. Y el Señor te va a ayudar. Lo mismo que a Greenleaf, que recibió el Señor en aquel tiempo. Dios te bendiga de todo corazón.